Pasamos a los desayunos de 24 horas. Quisiera, por favor, que me confirmen que estamos ya en contacto con el ministro de Economía, Richard Martínez. Ministro, buenos días. Confírmeme si me escucha bien, por favor. Pues, le escucho muy bien por la vía telefónica. Perfecto. Quisiera ir al grano por cuestiones de tiempo. Ayer el Ecuador cerró con buenas noticias. El Fondo Monetario Internacional dio un espaldarazo al Ecuador y le manifestó que seguirá apoyándole con un crédito rápido que quisiera que usted me hable de él para poder entrar al grano en ver cómo vamos a enfrentar esta crisis. ¿Qué es lo que va a hacer el Fondo Monetario con nosotros? Gracias, Janet. Efectivamente, el día de ayer el Fondo Monetario se pronunció dando un apoyo de continuidad al financiamiento para el Ecuador. El desafío en este momento para el Ecuador es aliviar el peso de la deuda por un lado y por otro lado mantener acceso a fuentes de financiamiento abiertas. No es un equilibrio sencillo, pero estamos trabajando para garantizar que aquello se pueda dar. Por eso es que durante esta semana que tienen que pagarse cerca de 530 millones de dólares entre capital e interés, uso de una cláusula de periodo de gracia por 30 días de el interés, que son cerca de 200 millones de dólares de bonos de ciertos tramos para destinarlos a el manejo de la crisis humanitaria. Por el otro lado, hemos decidido pagar el interés de los bonos 2020 para mantener las fuentes de financiamiento abiertas. Y es allí donde entra concretamente su pregunta. 500 millones de Fondo Monetario de un instrumento que se denomina RFI, por sus siglas en inglés, que es de rápida actuación para los países que están en estas situaciones complejas por caída del precio del petróleo u otro tipo de crisis. Segundo, hemos logrado redirigir los recursos de BID, Banco Mundial y CAF. En total tenemos allí 750 millones de... Pero en la noche tuvimos una buena noticia porque logramos reorganizar los recursos de BID para incrementar hacia 750 millones de dólares del BID que estaban destinados a otro crédito y que se van a destinar para esto de manera rápida. Y luego tenemos en deuda bilateral un estimado de 1.000 millones de dólares que depende también de un alivio que estamos pidiendo en ese tramo bilateral para reducir el peso que tenemos durante este año. En consecuencia, esos 2.000 y más millones de dólares, 2.500 millones de dólares, 250 millones de dólares, van a permitir actuar con rapidez frente a la crisis. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. El shock externo es de tal magnitud que nosotros tenemos que seguir buscando recursos para atender esta emergencia. Recursos que internamente ya son cada vez más limitados de conseguir y que necesitan de un influjo de divisas por el lado de la inyección de recursos y por el otro lado también por un alivio financiero en cuanto a la deuda que tiene que ser administrado responsablemente. Estos recursos del Fondo Monetario son recursos de una tasa de interés muy baja, de aproximadamente entre el 2 y el 3%, y tendrán hasta 5 años de duración que son lo que tiene que acordar ya el directorio del Fondo Monetario. Estos recursos fueron solicitados la semana pasada y hemos visto cómo el Fondo Monetario aceptó esta solicitud y la está analizando. Aquí está justamente la diferencia entre lo que hace el Ecuador y hacen otros países. Venezuela solicitó también 5.000 millones de dólares, pero el Fondo Monetario se expresó negativamente en el sentido de que no había un trabajo conjunto con esa institución. Es allí donde el Ecuador demuestra que mantener este diálogo y este espacio abierto con los multilaterales, con la relación bilateral, nos va a permitir sortear la crisis de la mejor manera. Ahora, ministro, sería bueno, quisiera recoger su opinión acerca de la carta enviada por la Asamblea Nacional
en el sentido de que caigamos en default, es decir, de que no paguemos estos bonos que había que pagar en estos días y se use esos recursos para la emergencia de salud, lo que ocasionó que el riesgo país se trepe a más de 6.000 puntos. Por favor, puedo recoger su criterio en cuanto a que a veces el remedio que plantean personas que no saben de lo que hablan puede ser peor que la enfermedad. Mire, justamente ayer hubo mucho nerviosismo en el mercado. Nuestro anuncio fue hecho después de que cerró el mercado. En consecuencia, la única variable que puede explicar esta reacción de los mercados internacionales es un temor de lo que se observa frente al planteamiento de la Asamblea. Y yo puedo entender estas preocupaciones de los ecuatorianos, por supuesto, pero también es nuestro deber velar por una gestión sensata en el mediano plazo. Pan para hoy, hambre para mañana es una estrategia perversa. Nosotros tenemos que buscar tener los recursos hoy, dar un alivio a ese peso financiero de la deuda, con lo cual estamos totalmente de acuerdo, pero también mantener finalmente otras fuentes de recurso en ejecución y en concreción. Por ejemplo, el día de hoy vamos a destinar 50 millones adicionales de pagos para el sector para que pueda operar con normalidad y tranquilidad, y como les decía, ayer ya conseguimos 250 millones más del BID. Todo es una respuesta rápida ante una crisis tan fuerte. Es importante aclarar que el Ministerio de Salud Pública tiene que este momento acelerar la ejecución de su presupuesto. Eso es lo que hemos convenido con el señor ministro. Hemos tenido intensas reuniones, y el Ministerio de Economía y Finanzas evidentemente ir pagando esos compromisos que asume el Ministerio de Salud Pública para regularizar es un sector que hasta antes de esto, al igual que todos los sectores, tenía varios atrasos acumulados. Con esta circunstancia nosotros tenemos que regularizar esos atrasos y procurar que hacia adelante no tengamos ninguna demora en los pagos, para que pueda actuar con mucha velocidad y que sobre todo pueda ampliar al máximo el uso de su presupuesto. Revisamos un proyecto importante que totalizaba cerca de $60 millones, pero que lamentablemente estaba ejecutado en solamente $120,000, y hemos acordado con el ministro de Salud entrante hacer uso inmediato de ese proyecto para que puedan adquirir todos los productos, los medicamentos, los insumos y el equipamiento que se necesita, así como también hemos aprobado la incorporación de cerca de 520 personas para algunos hospitales, y estamos en este proceso de regularización. Nuestro compromiso es total y absoluto con la salud de los ecuatorianos y con la economía de los ecuatorianos. Por eso también es que se han tomado una serie de decisiones que permiten aliviar el peso de las obligaciones que tienen con los ecuatorianos, tanto con el sistema financiero privado, con las cooperativas, con la banca pública, con la seguridad social, y hemos ampliado también la base de protección social con 400,000 personas que van a recibir un pago que hoy no lo están recibiendo por $60, para que puedan proteger su día a día, ¿no? Eso viene del día a día. Entonces, las prioridades del Ecuador están alrededor de la salud, de la alimentación, la producción y el sistema monetario y financiero. Estamos trabajando de cerca con todos los ministros para ir dando respuesta en la medida de las posibilidades que tenemos, pero todos con la voluntad de sortear este tema de la mejor manera. Y en ese contexto hay sectores que tienen afectaciones más profundas que otras, y esos son sectores que van a recibir un tratamiento prioritario. Ministro, por cuestiones de tiempo me toca despedirme, pero quisiera comprometerlo públicamente. Me faltó plantearle todas las preguntas de qué vamos a hacer para poder recuperar la economía a futuro. Es decir, estos 15 días de sacrificio son muy duros, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, y es importante escuchar de su boca, de sus planes y proyectos, qué es lo que vamos a hacer para poder recuperarnos económicamente. Habíamos venido ya de una crisis, ya nos pidieron que hagamos un sacrificio, que colaboremos con el Estado ante la baja del petróleo, ahora viene el COVID. Entonces es importante escucharlo. Quiero comprometerlo públicamente, pero quisiera que mañana esté con nosotros también en el programa para poder hablar de esta parte.
Gracias, Janet. Haré todo lo posible. Lo que sí puedo decir es que comparto con usted el sentido de que este golpe a la economía es un golpe muy fuerte y que tenemos que establecer mecanismos más activos de recuperación económica, sostener a la gente más pobre, garantizar que los empleos existentes no se pierdan en el futuro y que el sector privado pueda tener un oxígeno. Y para ello, el esfuerzo tiene que empezar por casa, el esfuerzo tiene que empezar por el Estado. Hemos hecho un recorte presupuestario de $1.400 millones y adicionalmente el presidente distribución del sector público. ¿Para qué? Para garantizar que aquellas personas que hoy tienen un empleo seguro puedan dar oxígeno a aquellas personas que hoy no saben si es que van a tener un empleo el día de mañana. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por esta entrevista. Me hubiera gustado conversar más ampliamente con usted. Ojalá podamos hacerlo mañana. Entiendo que su agenda quizás no lo va a permitir, pero necesitamos hablar sobre este tema, plantear qué es lo que vamos a hacer. Ya tenemos que pensar que vamos a hacer terminados estos 15 días de aislamiento para poder recuperar este tiempo perdido, que se calcula en $1.500 millones, la pérdida, pues, flat, por decirlo de alguna manera, de este aislamiento al que nos hemos sometido ya el 80% de la población. Hay un 20% que todavía no está disciplinado. Le pedimos y le hacemos un llamado, por favor, quédate en casa. Me despido, los espero mañana como